Jaramillo está que se va, que no. Y la doctora Paula en jurídica, no leímos el informe aquí que le presentó una noche al presidente de la República, dejando la Secretaría de Jurídica de Palacio. Está ahí. Sí, no le han aceptado la renuncia a una muy buena jurista, la doctora Paula. ¿Ah? Está pendiente el presidente de la República entre Doha, bueno, tanta distracción que tiene nuestro presidente para efectos de que le acepte la renuncia, pero la intención de ella, desde luego, es irse. Ahora, anoche eso estuvo movido en materia jurídica en Palacio. La tienen trabajando, Gustavo, desde ayer en buscar la fórmula jurídica para que el nuevo ministro de Defensa pueda asumir sin ese periodo de 3 meses que está contemplado en la norma para un militar que renuncia al servicio y pueda ejercer ya como civil pues sus funciones de ministro de Defensa. Hay que ver, yo no quiero llamarlo maroma, pero pues hay que ver la forma jurídica. Cuando usted abre en Wikipedia la lista de ministros de Defensa, que además comienza con un español. El primer ministro de Defensa de Colombia fue un español que quería seguir vigente y firmó la cuestión de la independencia con su hijo y se quedó. Cuando usted revisa la lista, del 30 pasamos al 31 y al 32 como los números lo sugieren, pero hay un par de casillas metidas. El ministro número 30 fue Guillermo Botero Nieto. El ministro 30 sin numeración, el general Luis Fernando Navarro Jiménez, encargado precisamente por una situación que tiene que ver con que no había titular. Luego viene el 31, que es Carlos Holmes Trujillo. Y antes de Diego Molano hay otra casilla, nuevamente el general Luis Fernando Navarro Jiménez. Es decir, la posibilidad de que haya esa situación se da. Ni qué decir que el asunto de que en tantos años no hemos tenido ministros militares, pues el 19 de marzo de 2009 fue ministro de Defensa un señor que se llama Freddy Padilla de León, general. Entonces, jurídicamente, siempre hay salidas, Hernando. Claro, y a ese respecto, el encargo es una de ellas y otra, vamos a darle un auxilio a la Casa de Nariño, la Comisión de Servicios, que hace que precisamente la persona pueda seguir desempeñando o estando en su cargo y adquirir esa otra calidad. En este caso, el brigadier general pasaría por Comisión de Servicios a ser ministro, no tiene que pedir la baja y adicionalmente no quebranta la línea militar. Pero bueno, ahí hay una buena jurídica, vuelvo y repito, y se les da ideas. Cuando llaman se les da ideas. Y el llamado patriótico, por supuesto, a nuestros altos oficiales. Es momento de estar en sus puestos, con el país, con la gente que reclama seguridad en las regiones. El verdadero honor militar es honrar ese compromiso con Colombia. Convivan con el nuevo ministro de Defensa, encuentren caminos posibles con un militar que es íntegro, que es decente y que está asumiendo sus funciones desde el retiro. El honor militar es quedarse en su puesto, no irse. Vamos a un tema muy importante y determinante en materia de la lucha contra la inseguridad en este país, el anuncio del presidente Petro ayer en la cumbre de gobernadores de que el nuevo ministro de Defensa sería un general de la Fuerza Aérea, el general Pedro Sánchez, recordado gratamente por haber liderado de una manera muy exitosa ese rescate de los niños indígenas perdidos en las selvas del Guaviare, Sebastián. Gustavo, el presidente hizo el anuncio en la cumbre de gobernadores ante los mandatarios regionales que, entre otras, le hicieron varios cuestionamientos en materia de seguridad. Allí Petro explicó que se decanta por un general, algo que no pasaba desde 1991, por su enfoque en pro de la vida. Iván Velázquez, que desarrolló una muy importante labor moralizadora, dada su historia, pues se retira. Y lo que he pensado, espero no equivocarme, es que el ministro de Defensa sea un general de la República y que tenga que ver muchísimo con la vida. Lo he conversado con la cúpula que sigue en su reflexión, sea el general Pedro Sánchez. En efecto, Gustavo, el general dirigió esta denominada Operación Esperanza, que permitió localizar a 4 menores que se habían perdido en la selva tras un accidente aéreo en junio del 2023. El mandatario destacó esta hazaña. Entonces aquí sí demostramos cómo un general salva vidas de niños y de niñas. ¿Cómo puede escuchar la selva y sus espíritus de vida a través de los pueblos que la habitan milenariamente, que son los pueblos indígenas amazónicos, que se reunieron con el ejército de Colombia, con la Fuerza Aérea, durante 40 días luchando incluso contra el pesimismo? Tras esta designación como nuevo ministro de Defensa, el general Pedro Sánchez pasó ya la carta de solicitud de retiro para salir de la Fuerza Aérea y así asumir como civil la cartera de defensa. Y esto en atención a que pues existe una costumbre militar de que las personas que tienen un rango superior a alguien que va a ser su jefe, en este caso el ministro de Defensa, pues tendrían que dejar su cargo. Para aclarar ese tema nos acompaña a esta hora el señor general en uso de buen retiro, Guillermo León
presidente de Acore. General, ¿cómo está? Muy buenos días para usted. Gustavo, muy buenos días. Un cordial saludo para usted en la mesa de trabajo y los oyentes de Caracol. A ver, para refrescar la memoria de quien lo sepa y para aclararlo, ¿qué pasaría si el general asume como ministro de Defensa sin dejar el servicio activo? ¿Tendrían que retirarse qué oficiales? Bueno, Gustavo, en esa condición el escenario tendría un impacto importantísimo en nuestra fuerza pública, particularmente porque dada su antigüedad, los oficiales de la Armada y del Ejército y Fuerza Aérea que tuvieran una antigüedad mayor, por la misma condición tendrían que pasar al retiro. Estaríamos hablando de un efecto de 29 generales que estarían impactando, por supuesto, el nivel estratégico de la fuerza, pero creo que eso ya está aclarado con la información que hemos recibido de que el general Pedro Sánchez el día de hoy estaría presentando su retiro del servicio activo. Mire, general, ayer yo hablaba con personas entendidas en este asunto sobre este que es un camino, sin duda, el más positivo y afortunado, para que no tengan que irse unos generales que tienen una enorme experiencia, porque pues son generales, mayores generales y generales full, y tendrían que dejar su cargo. Pero me dicen algunos que por no militar, algunos, incluso si el ministro de Defensa deja el servicio activo antes de posesionarse, algunos se irían, cosa que no debería pasar. El verdadero honor militar es servir a la patria, y hoy necesitamos que sirvan quedándose en sus cargos, general. A ver, general, ¿me escucha? Bueno, perdimos la comunicación con el general León, pero Espinosa, esto es muy fundamental entenderlo porque aquí prima lo que el país necesita. El país necesita generales formados, con experiencia, para atender las dificultades de seguridad que tenemos. No se pueden ir simplemente porque piensen que aunque el señor pidió el retiro de la fuerza activa, sigue siendo un oficial que tuvo un rango menor que ellos. Sí, hay muchas dudas por aclarar, Gustavo. Una de ellas la ha preguntado abiertamente el exministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón, que es un hombre que entiende muy bien de estos asuntos. Él tiene una teoría que ahora, si podemos volver a hablar con el general León, sería bueno preguntarle, y es que si pasa al retiro, como va a quedar claro, hay 3 meses de alta y que eso implicaría que tampoco podría posesionarse como ministro de Defensa, porque faltan esos 3 meses de alta de los que habla el exministro Pinzón. Yo he hablado con él esta mañana, le he preguntado eso de dónde sale y él insiste en que, pues como sigue activo, durante esos 3 meses es subalterno en términos militares y que eso sigue creando una confusión y un caos que hay que aclarar. A ver, general León, que perdimos la comunicación con usted, sería muy, muy negativo que aún habiendo presentado el retiro de la fuerza activa, del servicio activo, algunos generales pensaran que el ministro tiene menor rango aunque esté en retiro y se fueran. Bueno, ese es un tema que seguramente va a generar algo de conmoción por el hecho de que se retira un general en servicio activo y al otro día, o en muy corto tiempo, va a estar como ministro de Defensa Nacional. Y por supuesto es romper un poco con la tradición normalmente de que había un ministro civil, o en el caso, cuando existía la figura del ministro militar, era el más antiguo de los oficiales en servicio activo. General, la información que tengo es que ahora a las 10 de la mañana el nuevo ministro de Defensa va a pedir la baja para no seguir siendo militar y para tratar de evitar todo esto que podría ocurrir con pues el retiro de cerca de 30 generales que, como dice Gustavo, pues el país realmente los necesita. Pero en términos de lo que, digamos, de cómo es la norma, ¿qué pasa cuando un general pide el retiro? Porque también lo que nos dicen es que solamente entraría en efecto durante los próximos, dentro de 3 meses. Entonces no sé si esos 3 meses sean simplemente para temas administrativos o realmente seguiría siendo general hasta dentro de 3 meses. ¿Cómo es la ley? Bueno, el tema de el retiro de un oficial, de acuerdo a la normativa como está, se mantiene en alta para fines administrativos durante 3 meses, que es el periodo que se da para que pase a que perciba su estipendio de retiro por parte de la caja de sueldos de retiro de las fuerzas militares. Es para que no quede
sin esa cobertura mientras se cumplen los trámites respectivos. Pero ha habido ocasiones anteriores durante periodos de otros ministerios donde se ha acelerado ese proceso administrativo para que se cumpla de manera expedita y pueda asumir una persona que se retira nuevamente a ser funcionario del Estado. Entonces, el tiempo también depende de la celeridad con que se haga los trámites respectivos y que permitan asumir esas nuevas responsabilidades de manera rápida. General León, el exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, decía ayer en su Twitter que sobre este nombramiento él tiene la lectura de que para el mando actual, para el cuerpo de generales y para las tropas en general, es un golpe, un nuevo golpe y otra señal de desprecio por parte del gobierno. ¿Qué opinan ustedes allá en el Retiro, que son tan juiciosos observadores de lo que pasa en la actualidad nacional? Bueno, yo creo que hay que mirar bien el tema porque creo que esto genera muchos sentimientos. En últimas, nosotros habíamos mencionado en unos pronunciamientos hace unos días al respecto a la salida del ministro Iván Velázquez, de que se nombrara una persona con experiencia y conocimiento dado la situación que se vive en el país de orden público y por supuesto el corto tiempo que le queda a este gobierno. Así que no hay mucho espacio para que llegue alguien sin experiencia en aprender en esa curva, que le va a demorar un tiempo para tomar decisiones. En ese sentido, creo que la llegada de una persona con experiencia reduce ese espacio y permite de alguna manera abordar los temas críticos que se están viviendo en el país en el tema de seguridad. Y creo que desde ese punto de vista es un hecho positivo. Por lo demás, que la condición sine qua non para que suceda el nombramiento del general Sergio Sánchez sea el retiro, para que no vaya a provocar un impacto negativo con la salida de generales que se requieren por su experiencia y conocimiento en la conducción de las operaciones militares para recobrar el control territorial y asegurar la tranquilidad de todos los colombianos que hoy están ávidos de la seguridad.